Hola comunidad de Focux y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a hablar sobre 5 leyes de UX y UI que tienes que conocer para mejorar tu startup, tu negocio o cualquiera de tus proyectos digitales. Son 5 principios imprescindibles de los que todo producto digital va a beneficiarse. Si los llevas a cabo, notarás grandes mejoras en tu tasa de conversión y en la experiencia de usuario de tu interfaz. Además, estas 5 leyes están enfocadas a ayudar a las startups a entender cómo los usuarios interactúan con el producto. También aprenderás a hacer las preguntas adecuadas a tu equipo para mejorar tu interfaz y el UX. ¿Tienes todo claro? Pues empecemos con la primera. Comenzamos con la ley de Fitts, que establece cómo los humanos señalan las cosas y los objetos en el mundo. Con otras palabras, trata sobre qué tan fácil es apuntar un elemento. La ley de Fitts se compone por esta fórmula que estamos viendo en pantalla, pero para entenderla mejor es necesario remontarnos a su origen. Paul Fitts era un investigador de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estaba tratando de averiguar cómo diseñar la cabina de los aviones para que fueran más eficientes. Entonces, realizó un experimento donde tenía que arrastrar un bolígrafo desde una placa metálica verde a una roja, cambiando el tiempo, la distancia o la medida del objetivo. Así es como ideó que existe una relación entre la anchura de la distancia del objetivo, la distancia entre los dos elementos y el tiempo. Si nos fijamos en la fórmula, encontraremos estas variables, por lo que decidimos que si queremos que el tiempo sea lo más corto posible, debemos mirar la relación directa e inversa. La relación directa es la distancia y la inversa es la anchura, porque cuanto mejor sea el tiempo que queremos alcanzar, menor debe ser la distancia y mayor debe ser la anchura del objetivo que queremos. Si ahora hacemos referencia al log del medio, comprobaremos que es un elemento esencial, ya que nos va a ayudar a averiguar matices para simplificar el diseño de la interfaz. El logaritmo es una forma natural de entender las matemáticas y aplicándolo a esta ley de Fitts nos revela que si algo es pequeño y lo hacemos un poco más grande, crearemos un gran cambio. No obstante, si hay dos elementos demasiado grandes, en términos de comprensión logarítmica, es mucho menor la diferencia. Lo que queremos decir es que si los objetos de tu interfaz ya son grandes, no tiene sentido aumentar el tamaño, por lo que deberíamos centrarnos en los elementos más pequeños que son los que van a marcar la diferencia. Ahora que entendemos mejor la fórmula y lo que nos quiere explicar, vamos a resumir los aspectos principales de la ley de Fitts. Comenzaremos con la distancia y el tamaño de un elemento, por ejemplo, un botón. Según la distancia y el tamaño de este botón, será más fácil o más difícil hacer clic en él. Otro aspecto a tener en cuenta son los bordes, que son los puntos más fáciles de alcanzar en una interfaz. Según la fórmula de la ley de Fitts, el tiempo tiende a 0 en esta situación. Retomando el ejemplo del botón, la dificultad de alcanzarlo depende de varios elementos, como la dirección del movimiento del cursor y el tamaño del objeto. Por último, la ley de Fitts también recalca la importancia del clic derecho, porque la lista de opciones se revela justo donde el usuario ha hecho clic. Si estuviera alejado, no estaría tan implantado en la configuración básica de cualquier dispositivo. Y con esto terminamos de ver la ley de Fitts, así que nos vamos directamente a la ley de Stering. La ley de Stering nos ayuda a crear menús más fáciles de manejar. Esta ley fue descubierta por Stering y por Akot-Zip, y realmente se trata de una derivación de la ley de Fitts, que describe cómo los humanos nos movemos en un túnel. Esta ley, la ley de Stering, estudia cómo alguien se mueve desde el punto de partida hasta el punto de parada, independientemente de la forma que tenga el camino. De esto se deduce que la rapidez con la que puedes moverte por un túnel solo depende de su longitud y de su anchura. Si observamos la ecuación, vemos que la longitud del túnel tiene relación directa con el tiempo. Así, cuanto menor sea esta longitud, menor será el tiempo de recorrido. Además, el ancho del túnel determina también la rapidez, porque cuanto mayor sea el ancho, menor será el tiempo. Si trasladamos toda esta información a la experiencia del usuario,
podemos dar una serie de recomendaciones que mejoran nuestra interfaz. Por ejemplo, el tamaño de los menús desplegables, que deben ser lo más cortos posibles. También nos dice que los menús con pocas opciones minimizan el tiempo y la dificultad de navegación, reducen el tiempo de búsqueda visual a través de un menor número de posibilidades. Otra recomendación es evitar los menús jerárquicos, especialmente los que tienen más de 2 niveles de profundidad, ya que son difíciles de usar, difíciles de diseñar y dan una serie de restricciones que nos explica esta ley de Stering. La tercera de las leyes es la ley de Hick, que nos dice que se requiere menos tiempo para identificar objetos cuanto menor sea la cantidad de opciones que existan. Hick planteó esta ley realizando un experimento con lámparas. En este experimento pedía identificar qué lámpara estaba encendida entre 4 opciones, y de esta manera iba cambiando el número de posibilidades. Al final, elaboró una fórmula describiendo que la búsqueda binaria es una forma intuitiva de comprender y dividir los problemas, para decidir qué es importante. Entonces, lo que vemos es que el número de opciones, dependiendo de la configuración, incrementa el tiempo relativo de una manera específica. Si lo enfocamos al mundo del diseño de interfaz, actúa principalmente optimizando la atención de las notificaciones. De esta ley de Hick podemos sacar diferentes conclusiones, como optimizar la atención del usuario en las diferentes opciones. También indica que tenemos que ayudar a los usuarios a saber qué tienen que hacer a continuación en una interfaz. Además, es preferible reducir el tiempo en aquellas fases donde el cliente toma las decisiones, ya que la ley de Hick no se utiliza para esta toma de decisiones complejas, sino en situaciones que tienen fácil solución. A continuación, vamos con la ley de Miller. Habla sobre cuántos elementos puede gestionar nuestra memoria de una forma sencilla. A Miller se le ocurrió que la cantidad ideal era 7, con la variable de sumar o quitar 2 fragmentos, es decir, la cantidad de fragmentos que los humanos pueden procesar de forma óptima es entre 5 y 9. Miller decía que cuando las personas identifican muchos elementos diferentes, los agrupan en patrones. Estos patrones los agrupamos como fragmentos y los procesamos como información. Cambiando de rumbo, en 1970 se descubrió el llamado bucle fonológico. Este bucle explica que la cantidad de sonido que podemos mantener en nuestra cabeza en un tiempo corto es de 2 segundos. Entonces, el fragmento representa la información que podemos almacenar en esos 2 segundos. De ahí viene la explicación de Miller sobre el número 7, sumándole 2 o restándole 2. Si aplicamos esta ley, podemos sacar varias conclusiones, como que los 7 elementos de promedio hay que conectarlos y crear patrones sencillos. La idea es diseñar interfaces donde el usuario tenga fragmentos o grupos de información reducidos. Esto permite que nuestra memoria analice y memorice la información que se muestra. Y la última de las leyes es la ley del poder de la práctica. Esta ley indica que el tiempo necesario para realizar una acción depende del número de intentos y que cada vez que practicas algo, te vuelves más rápido. Como diseñador de interfaz, no deberías pensar en crear algo completamente nuevo, porque lo que vas a lograr es que el usuario empiece de cero constantemente y se perderá así un tiempo valioso en el nuevo aprendizaje. Si los usuarios han utilizado unos patrones anteriormente, lo han repetido muchas veces y podrán navegar mucho más rápido en tu interfaz. Otro elemento que revisa esta ley es la complejidad, porque los usuarios pueden encontrarse en diferentes niveles cuando usan la interfaz. Por tanto, la interfaz debe cambiar dependiendo de si los usuarios son nuevos o son experimentados. Las principales recomendaciones que podemos sacar de esta ley es no olvidar situar el centro de ayuda en un lugar ágil y rápido de la pantalla. Además, es mucho mejor simplificar las acciones a través de iconos sencillos para el usuario, porque la ley del poder de la práctica busca establecer procesos fáciles de recordar. Y con esto terminamos por hoy. Nos podéis dejar en los comentarios cuál de estas leyes os parece más útil o cuál habéis aplicado alguna vez. Para seguir aprendiendo sobre términos de UX, podéis suscribiros al canal de Focux y revisar todos los vídeos que vamos subiendo.
Nos encantaría que nos dejaseis un like si os ha gustado nuestro contenido y os queremos agradecer estar una vez más con nosotros en el canal. Os esperamos en el siguiente vídeo, comunidad de Focux.